Buenos días, don César, ¿cómo está? Buenos días. Diego Gal de acá. Bueno, yo le voy a comentar porque estamos a la espera también de que llegue doña Lorena, que ya viene de camino, ya casi se incorpora. Ella es la directora de planificación, yo soy el encargado o el jefe de evaluación institucional y tenemos que ver con lo que es la evaluación física. La evaluación física entendida como el cumplimiento de objetivos y metas de lo que se programe en el PAO, ¿verdad? Necesitamos o requerimos de la información que está tanto en el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico como de los planes operativos anuales, ¿verdad? Para brindar informes de tipo trimestral a la Contraloría General de la República, de acuerdo a la Ley de Presupuestos Públicos, sobre el avance de estos proyectos, no solamente en el avance físico del cumplimiento de la meta, a través de un indicador, ¿verdad? Sino también el manejo de los recursos financieros, que eso le corresponde a los compañeros de presupuesto de la Dirección de Gestión Financiera. Entonces, si el sistema da toda esta información del nombre del proyecto, objetivo específico, la meta, el indicador, entonces en el seguimiento que hacemos trimestralmente tenemos el porcentaje de avance o de cumplimiento de dicha meta, así como justificaciones o observaciones cuando hay discrepancias, ya sea positivas o negativas, sobre el cumplimiento de dicho proyecto, y también ver el manejo del presupuesto, porque ahí va a estar a la par en los reportes, que creo que se le hizo llegar el informe anual que se hace, ¿verdad? La parte de la evaluación presupuestaria, donde están las cuentas presupuestarias y cuánto se ha gastado en cada una. Una experiencia que le puedo comentar es que estamos implementando ahorita unas reuniones de reflexión que hacemos posterior a la ejecución del documento, del informe, donde nos reunimos con los consejos de sede de cada una de nuestras sedes, ¿verdad?, regionales, y discutimos un poco el avance de los proyectos, de sus proyectos, ¿verdad? Porque tienen que ir parejo tanto el cumplimiento de lo físico como de lo presupuestario. Y hemos encontrado algunas diferencias de que algunas veces se ha gastado más y no se ha cumplido tanto en la parte física y viceversa. Entonces, estos informes, como son trimestrales, nos ayudan a, como decimos aquí, socar la faja, ¿verdad? Sacar un poco el látigo para que ellos se alineen y puedan cumplir y redireccionar estas desviaciones y poder cumplir, porque lo que interesa al final es que se cumplan las metas que están estipuladas en los proyectos, ¿verdad? Y se ejecute el presupuesto de la mejor manera. El tema presupuestal, por ejemplo, sí lo podríamos manejar, ya que estamos registrando los importes por cada uno de los proyectos. O sea, el seguimiento, por ejemplo, del presupuesto, por el momento, como he podido visualizarlo con las reuniones anteriores, sí se va a poder controlar. Pero la parte que está un poco todavía no muy clara sería cómo hacer el seguimiento, no tanto del dinero, sino del cumplimiento del proyecto en sí. Ok, Según recuerdo, acá tenemos una pantalla. A ver, déjeme proyectarle un minuto. Mire, por ejemplo, nosotros vamos a centrar nuestro esfuerzo en lograr el registro de los proyectos. Por ejemplo, en este caso, la formación de licenciados en ingeniería electrónica. Ese es el fundamento. Este proyecto, específicamente para esta carrera, acá tiene su registro de estimación, que ahora ya tengo claro cómo vamos a llegar a este valor. Eso es lo que no tenía claro. Vamos a hacer que los mismos directores de carrera registren la información de lo que corresponde a materiales y suministros. O sea, la base de la programación, o lo que llamamos nosotros estimación presupuestaria, sí lo vamos a tener. Hasta ahí no tenemos ningún problema. En la preocupación que usted tiene del tema del seguimiento de cómo se va utilizando estos recursos financieros, eso vamos a trabajarlo al momento que ingresemos, por ejemplo, en el módulo de recursos humanos, que es lo que continúa después de esto. Vamos a entrar también por el módulo que maneja las compras para suministros y materiales, la compra también de lo que son mobiliarios o equipamiento universitario, y todo eso lleva una serie de documentos complementarios que van a hacer seguimiento a la parte de la ejecución de estos importes.
Normalmente, bueno, realmente ahora el sistema que tenemos es muy dirigido al tema financiero más que todo. Quiere decir que en el sistema actual manejamos el tema del proyecto, acá le llamamos actividad, tomamos como referencia la ejecución del presupuesto para ver si la actividad se está realizando, pero no tenemos mucha información en lo que se refiere a lo que es la toma de datos reales de si se avanzó o no se avanzó, porque podríamos ejecutar el dinero, o sea, gastar, en otras palabras, en el transcurso del año, pero es posible que no logremos las acciones que nos habíamos propuesto dentro del mismo, ¿no? Yo estoy entendiendo de que lo que podemos ver hoy día, por ejemplo, para el tema del seguimiento de las acciones de cumplimiento, eso será un parámetro. Y otro será la información financiera que me da cuánto he gastado para realizar este proyecto que estamos poniendo aquí como modelo, ¿no? Es correcto, don César. Nosotros nos basamos en el seguimiento y la evaluación exclusivamente en cumplimiento de la meta y con base al indicador. También están las acciones de cumplimiento, que es para poder llegar a cumplir esa meta, ¿verdad? Aquí usted está planteando un seguimiento más pormenorizado a nivel de acciones, lo cual lo veo bien, porque inclusive ahí se está poniendo el porcentaje en que ellos deben de cumplir en esa temporalidad. Y también se había hablado de que se podía incorporar alguna evidencia si tienen que aportar algún informe, documento, o me pongo a pensar en los proyectos de investigación propiamente, que el fin es crear una investigación, un documento final, ¿verdad?, sobre la investigación. Esa es la evidencia final de que realmente llegó al 100% del cumplimiento de la meta física. Y todas las acciones estas es como derivar o desintegrar el proyecto en acciones para poder cumplir. Lo que pasa es que aquí se le está dando un ponderado, digamos, un porcentaje para un criterio, ¿verdad?, de peso, para que ellos vayan cumpliéndolo de acuerdo a la temporalidad que ellos mismos ponen. En la actualidad eso, actualmente nosotros no, lo que sí le pedimos a ellos es que si ha habido un avance, digamos, significativo de la meta, que lo manifiesten con el porcentaje, digamos, de cumplimiento o de avance, y si hay algún documento, alguna evidencia que nos lo aporten para tener algo más fidedigno, digamos. Yo creo que con esos elementos sería más que suficiente para dar respuesta a lo que exige la ley de presupuestos públicos, sobre demostrar realmente que se está realizando las metas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros no tenemos este esquema de acciones de cumplimiento actualmente. Lo controlamos el tema del cumplimiento a nivel del proyecto, pero en verdad deberíamos llegar a un tema de acciones de cumplimiento para decir, el proyecto tiene estas acciones para lograr los objetivos. Entonces, y como tiene un tiempo en el cual tiene que realizarse, podríamos evaluar si se logró hacer en este periodo. Ahora, para poder comprendernos un poco mejor, nosotros tenemos un modelo, tal vez no es exactamente, porque como ya hemos indicado en las reuniones anteriores, esto va a ser un modelo nuevo, pero tenemos una interfaz que más o menos simula cómo ya estamos tratando de llevar el tema del cumplimiento. No sé si me dejan exponerles un ratito. A ver, vamos a ver por acá, creo que tengo... No, este no es. A ver, aquí vamos a ingresar por acá. Me parece que esto ya lo tenemos por aquí. Es una idea que podríamos ver si podría funcionar en este caso con ustedes también. Ya está. Aquí es. Ya. Esta interfaz que les estoy mostrando estaría vinculada no al proyecto específicamente, sino esta interfaz que estoy poniendo en pantalla, podríamos asociarla, en este caso, a cada una de estas. Por ejemplo, aquí dice cumplimiento de la meta. La meta en verdad es esta, o sería en este caso este objetivo, pero nosotros podríamos ir un poquito más allá, o sea, más desmenuzado, y podríamos decir, la meta que voy a cumplir va a ser esta: levantamiento de información de inventario
que lo pienso hacer entre enero y febrero del año en ejecución. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Acá diría, por ejemplo, podríamos poner acá así, algo así, ¿no? Proyecto tal, un indicador operativo, o acá hay un medio de verificación, el porcentaje que es la unidad de medida. Y en esta parte, el responsable del proyecto comienza a subir la evidencia de esa información. ¿Para qué hemos puesto esto? Para decir si la evidencia la estoy cargando en el mes de enero o la estoy ejecutando en el mes de febrero. Los meses que aparecerían aquí en esta parte sería referencia. Si yo he puesto de enero a febrero, me aparecería mes de enero y mes de febrero para yo poder subir mis evidencias. O tal vez, si ustedes deciden, solo aparecería el mes final nada más. Por ejemplo, la evidencia podría subirse para este primer punto de acciones en el mes de febrero. Para el siguiente punto, la evidencia se sube en el mes de abril o se sube en el mes de junio y podríamos establecer ese mecanismo de control. Estableciendo el mes, vamos a colocarle aquí, él dice, yo programé, por ejemplo, acá como dice, porcentaje programado 50%. Este es el porcentaje que programaste en la acción original. Acá debería serme, por ejemplo, 10, ¿no? De 10, ¿cuánto yo creo que he logrado? Yo creo que he logrado 8. En este caso vamos a hacerlo como la simulación sería, por ejemplo, 40%. Ejecuto. Y ya tengo aquí esta parte. ¿Y qué hago con esto? En esta primera evaluación comienzo a cargar la información de todos los informes, porque la evaluación de este tipo sería con informes, ¿cierto? Sí, correcto. Colocamos, por ejemplo, informe de avance de primera etapa, ¿no? De primera etapa de proyecto. De proyecto. Listo. Ahora vamos a adjuntamos un documento. A ver, aquí. ¿Este será? Ponle acá. ¿Listo? Y vamos adjuntando la información. Usted puede ver aquí que yo solo he ingresado esto y le he puesto la fecha en que lo registré, que es hoy día 28 de junio. ¿Por qué se encuentra en estado pendiente? Porque esto lo está haciendo, esta acción que acabo de mostrar en pantalla, la hace el jefe de proyecto, el encargado de subir la información de la evidencia. Obviamente esta información le tiene que llegar al departamento de planificación y ellos tienen que hacer en este caso alguna observación y darme en qué fecha se evaluó eso y si lo que él ha subido es aprobado o es observado o rechazado. ¿Qué más podemos ver en esta interfaz? Acá hay un porcentaje de evaluación, por ejemplo. El porcentaje que programé, acá está mal escrito, vamos a corregirlo eso. El porcentaje que programé fue 50% de avance. Según mi criterio como jefe de proyecto, solamente he llegado al 40%. Pero quien decide si correctamente es 40 es el área de planificación que hace una evaluación. Correcto. Sí, el área de evaluación verificaría la prueba, la muestra, digamos, y el avance del proyecto, ¿verdad? Y se verificaría... Exactamente. Entonces, miren, esa sería la interfaz, en este caso, para los jefes de proyecto que tienen que subir sus evidencias. Ellos solamente suben la información. Entonces, ¿qué pasa luego? No sé si les parece bien, porque podríamos manejarlo así. Este es un nuevo formato que también estamos trabajando. Casi sincronizado, en verdad. A ver, vamos a entrar por acá. Vamos a ver si yo soy planificación, ¿no? ¿Esto qué actividad había sido? Es evaluación del POA 2018. A ver, ¿qué actividad había elegido? Este. Vamos a ver aquí. Si usted se fija, los botones que aparecen son diferentes. Esta es la interfaz para los evaluadores. ¿Qué hace el evaluador? El evaluador me tiene que decir, bueno, antes de hacer esto, tiene que ver la información. Visualiza, revisa la información que le han enviado como un archivo adjunto y en función de lo que él revisa, él determina una acción. Lo aprueba, lo que han enviado, o lo rechaza. Y si lo rechaza o lo aprueba, podría él colocar alguna observación. Por ejemplo, si lo hemos aprobado, podríamos decir pasó, cumple o informe correcto, le podríamos colocar.
y le damos a aprobar. Y aquí me dice, lo evaluamos en la misma fecha y está en estado aprobado. Ahora, si con este único informe estamos cerrando esta etapa de cumplimiento, le podemos dar qué porcentaje nos parece que ha logrado. Para nosotros ha logrado solamente el 35% y no logró la meta propuesta. El 40 de junio y nosotros determinamos que unos 35. Una vez que llegamos a esto, cerramos este bloque y ya está bloqueada la información. En el área en este caso del jefe de proyecto, él ve, a ver, yo programé 50, según mi criterio había logrado solo 40, pero los que me han evaluado me dicen que solamente he llegado a ¿cuánto? A 35. Entonces, lo que pasaríamos como información para el gobierno sería el porcentaje de evaluación. Correcto. Pero en este caso sería, me parece, no sé si ustedes están de acuerdo, tendría que trabajarse de cada acción de cumplimiento que la misma persona o el mismo jefe de proyecto ha planteado, ¿no? Sí, correcto. Ese es el nivel de acciones. No sé qué les parece. Eso también es nuevo. Recién se acaba de plantear el mes pasado, pero habíamos visto este esquema si se podía manejar así. Ahora, es un trabajo muy extenso porque ahí va a haber mucho trabajo del personal de planificación porque van a tener que revisar todos los proyectos uno por uno, por cada acción de cumplimiento, por el tiempo en que le correspondan para poder manejarlo. Y en esa interfaz que ustedes han visto también hemos hecho algo adicional. Si yo ya me pasé, por ejemplo, estoy registrando las evidencias en marzo, de la primera etapa no lo podría hacer porque ya me pasé, pues. Ahí tendría que haber un tema de que él logró el 0% del 10 que había planteado acá, ¿no? Porque no subió nada, no tengo la evidencia. Pero como ustedes se dan cuenta, hay mucho trabajo del área de planificación, ya no de estar haciendo evaluaciones semestrales, sino tendría que hacer un seguimiento mensual de la información de cada uno de los proyectos. Es que yo no sé qué les parece lo que les hemos. El seguimiento a ese nivel de acciones es... don César, lo que vemos es que en la actualidad nosotros no llevamos, al igual que usted dice que hace un mes fue que incorporaron esta interfaz, no llevamos ese nivel tan fino, digamos, tan estricto. Mensualmente. Nosotros hacemos informes trimestralmente. Entonces, de lo que ellos programan originalmente, nosotros tenemos que hacer los informes trimestrales y ver cuánto, porque eso es acumulativa el cumplimiento de la meta. Entonces, ya sea que en el primer informe hayan avanzado como meta, como proyecto, un 10%, en el segundo otro 10%, entonces en el informe semestral estamos diciendo que avanzó un 20%. Pero en ese caso, la idea que tenemos nosotros, por eso le digo, como esto es casi como un proyecto totalmente nuevo, no sería mejor que para reducir la carga de trabajo, en lugar de que tengan que hacer los informes, por ejemplo, cada trimestre, ¿no sería mejor que le hagan un seguimiento de acuerdo a cómo, en este caso, el jefe de proyecto está determinando la información que él tiene que subir? Porque nuestra idea, como le digo, toda universidad comienza con algo, porque comenzamos primero con el tema de control financiero, nada más. Generalmente siempre hemos ido por ese lado. Controlar el dinero que le asignamos y a ver si lo gastó o no lo gastó. Pero realmente eso no me da información para decir si yo realmente logré cumplir con el proyecto que estaba planteado. Porque uno pasa que puede gastar todo el efectivo que tiene asignado, pero realmente no logra los objetivos que se había planteado. Entonces, la idea sería de que el informe para usted sí puede salir trimestral, pero el trabajo debería ser mes a mes, viendo, por ejemplo, que el sistema le informe a través de un reporte qué proyectos deberían haber subido evidencia, como por ejemplo ¿no? Este proyecto debe subir una evidencia al mes de febrero. Entonces es un ejemplo, ¿no? Porque en el tema de licenciaturas, asumo que los informes se harán cada cuatrimestre. No, también son trimestrales los informes. Debería haber, y me preocupa más el tema, por ejemplo, en investigación, porque en investigación, si yo estoy planteando que el gobierno encima me financie
o me dé dinero para que yo haga algún prototipo o alguna mejora, por ejemplo, que va a repercutir en la sociedad, se supone que el seguimiento tiene que ser más fino todavía, ¿no? Pero entonces, Como le digo, con los sistemas lo que se está tratando de hacer es que la información sí me ayude para evaluar, para tomar alguna decisión en sí. Pero lo que también es cierto, que el sistema en este caso me va a dar un poquito más de carga de trabajo porque tengo que revisar toda la información que me suban mis docentes, jefes de proyecto, evaluar esa evidencia y asignarles un porcentaje de avance. y nosotros, regálenos 2 segundos, don César, para hablar aquí un par de cositas. Listo, perfecto. Gracias. ¿Qué es lo que realmente nosotros hablamos? Estas son las matrices del proyecto, ¿verdad? Sí. Ahí está el proyecto, el nombre, el objetivo, la meta, bueno, y el indicador. Pero cuando ustedes llegan a evaluar a las personas o a evaluar ese proyecto... Ellos se evalúan ellos y nosotros verificamos. Ajá, pero ¿sobre qué hago yo la evaluación? ¿Sobre el cumplimiento del objetivo o sobre el cumplimiento de la meta? De la meta. Nada más la meta. Pero entonces, podría ser... el indicador, ¿no? Podría ser, sí, evaluamos la meta a la luz del indicador. Correcto. Entonces, podría ser que la evaluación que don César nos acaba de mostrar sí no sea útil, pero no a nivel de acciones, sino a nivel de la meta. Y que sí se registren las acciones, o yo no sé qué tan... puede quedar registrado. El registrado, o sea, el registro de las acciones no sé qué tan Te importante voy a es. explicar, cuando la gente, por ejemplo, en este momento está la gente haciendo programación 2019. Entonces mucha gente está viendo a ver qué pone, porque tienen que poner. Meten el proyecto tal y las acciones las hacen casi bastanteadas, ¿verdad? Cuando llegue el año entrante y empiezan a ejecutar el proyecto, se dan cuenta que esas acciones no eran tan afinadas, ¿verdad? Entonces ahí va a haber un problema de que si nosotros llegamos a ese nivel de acciones, sí, es de programación. Eso ya es un problema interno de planteamiento. Pero entonces digamos Ya no que... tiene que ver nada con eso. Y nos interesa que en el sistema se registren las acciones. Para efectos nuestros, de lo que nos exige la ley y nos exige la Contraloría, que son informes trimestrales, porque presupuestariamente les pide, lo que hizo Marcelo fue alinear la parte de evaluación física porque tenemos que tener esa vinculación, ¿verdad? Físico con presupuestario, son cada 3 meses. Simple y llanamente nosotros decimos, la meta es cuánto se ha avanzado y cuánto se ha gastado en estos renglones o estas partidas de gasto. Pero sí hay un migamen con las acciones de ellos, para que ellos digan, llevamos un 10, un 20, si el evaluador dice, mira, ya cumplí esta, ¿ya? Pero en el actual PAO no existe, no existe ese detalle de acciones con la parte de remuneración. No. Las acciones no lo tenemos a ese nivel que lo está proponiendo él, ¿verdad? Y, muy bien, digamos, nosotros, cuando ustedes hacen la evaluación de la meta, pero se necesita que cuando se registra el proyecto, se guarden las acciones, igual con un porcentaje, pero digamos, esos cuadritos que vemos en la pantalla en blanco, es simplemente de información es como operativa. un control interno, podría ser. Pero también basados en eso, de inicio, también ellos informan, bueno, ya definí que las necesidades... Sí, ellos nos hablan sobre el cumplimiento de la meta, pero también, tomado de las acciones que ellos dijeron. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que llega y me informa un proyecto de investigación, me dice, yo ando en un 50%. Y yo no me quedo ahí, entonces yo veo qué pone él en observaciones o en justificaciones. A veces detallan cuáles acciones han hecho. Me voy al proyecto de programación, me voy a las acciones que ellos hicieron originalmente y comparo lo que me está diciendo con lo que puso originalmente. A veces deberían, en teoría, de calzar, ¿verdad? Y entonces él me dice, yo ando en un 50%, pero usted sabe que es muy subjetivo un proyecto de investigación porque es un porcentaje de la investigación. Entonces ahí las acciones nos ayudan a dividir, qué sé yo, si son 10 acciones, si es durante el año, entonces hago la relación porcentual, digamos, de cuánto le voy a asignar a cada acción. Porque la acción no tiene un porcentaje, un peso. Sí, ahora bien, en ese mismo
tren de ideas, la propuesta de don César es que para obtener una mayor facilidad del sistema y poder obtener más y mejores cosas del sistema, hacer la evaluación por estas acciones de cumplimiento y no por la meta como lo hacemos en este momento. ¿Cómo ven? No, pero en ese escenario, cuando evaluamos las acciones, estaríamos evaluando la meta. Sí, pero es la globalidad de esto para poder decir lo otro. En ese escenario en el que nos plantea don César, la pregunta es, ¿cómo lo vemos nosotros para hacerlo, para poder lograrlo? Ok, como dice Lorena, no es ya de evaluación, es de programación, porque tienen que dejar listo el pago a ese nivel y asignándole ese porcentaje de cada una de las acciones y la temporalidad y el presupuesto No, de la cada una de temporalidad ellas. sí está bien. Y lo que no actualmente, lo que no se hace es ese peso de acciones, que habría que incluirlo ya en programación. Y la parte Pero no presupuestaria. es... No está de Entonces, O sea, sería genial si tuviéramos a ese nivel de detalle las cosas porque teníamos más información. Sería una modificación Ahora de la bien, programación. la siguiente Entonces, sí se podría pregunta es, pensar. o sea, sí podríamos representar todo el proyecto, representarlo desde la sede en la que está y terminarlo hasta la acción de cumplimiento o las acciones de cumplimiento de ese proyecto. Eso está más fácil. ¿Cómo ven ustedes el volumen de trabajo que se generaría de estar revisando cada una de esas acciones? Yo sé que ahorita decimos, ok, este proyecto que estamos viendo ahorita en pantalla tiene 5 acciones, pero solo una meta. Hoy por hoy, según les entiendo, nosotros evaluamos solamente la meta. Correcto. Pero realmente la meta, digamos, con la propuesta de don César es que tendríamos que ir a hacer una revisión, una evaluación de cada una de esas acciones de cumplimiento. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese volumen de trabajo? Acabamos de verlo en el sistema, ahora que se ve en extremo fácil, porque yo ya me metí al proyecto, me aparecen todas las acciones y voy viendo cada una de las acciones y está como en una misma matriz. No me tengo que ir a buscar allá. Yo entiendo, pero sí requerirá más tiempo de lo que nosotros destinamos ahora. Porque, digamos, ahora nosotros le decimos a la gente, la plataforma está abierta tal fecha, metan la información del nivel de avance, las observaciones o lo Pero que no sea. hay más tiempo, yo no veo que sea de tiempo. Es que hay que agarrar proyecto por proyecto, Pero acción por acción. ellos, No, pero después yo tengo que hacer la aprobación, Después el proceso de evaluación es validación o aprobación. Pero con la diferencia que ahora no tiene que ir a cazar la información por todo lado porque todo está ahí. Sí, es que digamos, y evidentemente nosotros como informática no estamos en sus zapatos, ¿verdad? Pero para nosotros, viendo la ventanita que nos enseñó don César, es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora ustedes evalúan un proyecto, solo evalúan una meta, entonces se meten al proyecto y ven la meta. Ahora, ¿qué irían a hacer en el sistema? Entran a evaluar el proyecto y en lugar de evaluar una cosa, de hablar sobre una cosa, ahí mismo les aparecen las 5 cositas. Sí es más trabajo porque digamos que tenemos que aprobar 5 cosas en lugar de una. En eso estamos de acuerdo, pero automáticamente está saliendo la una. ya están ahí, Las y 5. están las 5 ahí, las estás viendo, y si vemos ahorita, y tal vez es que estamos viendo muy simple el proceso, ¿verdad? Pero sería ir ahí a ver la acción y ir a decir si cumple o no cumple. Ok, ¿cómo hago yo? O es de oficio que los ejecutores del proyecto tienen que entrar al sistema y actualizar eso. Eso forma parte No, del ya proceso. eso es parte Del pero ya sistema. no es del sistema. El sistema nos da la posibilidad y nosotros, ¿cómo se llama? Lo ponemos en el procedimiento y listo. Hay algo que ahorita comentamos a don César, hay algo que no lo vi representado acá, y es que nosotros les permitimos evaluarse a ellos mismos antes de que nosotros como dirección de planificación llegar a revisar la evaluación de ellos. Hay una autoevaluación por parte de Sí, claro. Cuando hacen el proceso de autoevaluación, ese proceso está limitado a un tiempo, lo que significaría que para el sistema es como si está posible, está abierta la posibilidad de que se autoevalúen, está cerrada la posibilidad de que se autoevalúen.
Y está Entonces- abierta la posibilidad de que yo verifique. Sí, claro. Sí, sí, digamos, en el caso suyo, de ustedes, de planificación, la tendrían Y siempre. todo esto está apoyado con reportes, ¿verdad? Sí, es Claro, que ese es el Por punto. efectos de lo de Ese la es el Contraloría. punto. Entre Sí. más cositas hay aquí, entonces más fácil, Entonces- digamos, establecer Ajá, una entonces César nos portería. decía, don César nos decía, es la evaluación la podríamos ir haciendo mes a mes. Vos nos decías, es que yo la entrego trimestralmente. Sí, claro, no hay ningún problema. Podemos irla haciendo mes a mes y Se tiene que- emita el reporte del trimestre. Sí. No pasa nada porque Claro, vamos a ir. entendería yo que yo como ejecutora de proyecto ya terminé la actividad número 1 que iba de enero a febrero, ya yo le digo realizada. Exacto. No necesito esperar que me hablen en la plataforma para ir chequeando lo que yo estoy haciendo como ejecutora de proyecto. Y si estoy retrasado, ya yo sé que tengo que meterme y poner las evidencias de por qué estoy retrasado. Que porque- las- El ejecutor lo hace mes a mes y nosotros lo hacemos Exacto. trimestralmente. o lo pueden ir avanzando mes a mes, no sé, pueden Eso- hacer. Porque habrá unas que finalizan, porque recuerde que hay finalizaciones. Entonces usted cada mes se mete, los que finalizaron este mes son los que verifica. Sí, sí, sí. Usted se mete el 1 de febrero y verifica los que finalizaron en enero. No son todos. Yo son siento algunos. Digamos, en este momento estamos finales de junio, voy sobre los de junio. Exacto, entonces, Exactamente. no, yo sé que tal vez se ve más trabajo, pero yo de esta forma de trabajo, la que nos propone César, rescato dos cosas. Primero es que si hay trabajo, que evidentemente lo hay, va a estar prorrateado durante todo el año, durante todo el periodo, porque podemos ir Sí, no se de acumula. tanto en tanto poniendo. Y la otro asunto, que las personas no meten las acciones bien al principio porque estamos haciendo en carrera. Eso es como en cuando presupuesto me preguntan, ¿qué va a ocupar? No sé, una silla, también una compu y La una pura persona. memoria. Ahí como viendo a ver qué ocupo para rellenar, ¿verdad? No. Luego cuando ya esté ahí empiezo a hacer modificaciones Pucha, no era eso, presupuestarias, era otra ¿verdad? cosa. Pero sería cuestión de normarlo y decirle a las personas que vamos a formular o en el proceso de formulación de proyectos, piense bien sus acciones porque sobre Sí, ellas que va a claro. ser evaluado. Proceso de formulación. Ver. Entonces, don César, no sé si logró escuchar un poquito de la conversación. Sí, claro. La idea, y nada más para retomarlo, ya que nos quede bien sentada la idea, es que, digamos, Luisa Alvarado y yo sí vimos que la opción que usted nos planteaba es bastante útil y bastante viable. Lo que queríamos era explicársela con mejor detalle a los compañeros y llegamos a la conclusión de que sí, que si a la hora de la formulación del proyecto formulamos de una vez sus acciones de cumplimiento, es sobre estas que después haríamos este proceso de evaluación con esta interfaz que usted menciona que crearon recientemente. Ahora bien, solo hay una particularidad que no sé si ustedes la contemplaron. Para nosotros, el proceso de autoevaluación es un proceso, digamos, no constante, sino por periodos. Entonces, solamente cuando la dirección de planificación así lo decide, se abre un periodo para que los formuladores o los encargados de los proyectos digan por dónde vamos, digamos, que ellos mismos digan qué porcentaje de cumplimiento han logrado para que después la dirección de planificación llegue a corroborarlo. Pero sería eso, o sea, como habilitar la opción de que ellos se autoevalúen o deshabilitar la opción de que ellos se autoevalúen de acuerdo A un cronograma. a un cronograma establecido, ¿verdad? Pues no sé si esa particularidad ustedes la contemplaron. Bueno, en el caso, por ejemplo, que les había mostrado como ejemplo, teníamos 3 porcentajes que serían algo así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el porcentaje original del plan inicial que se hace el año anterior. Este valor que está aquí, que se llama simplemente porcentaje, sería lo que a mi criterio de jefe de proyecto creo que he logrado. Eso sería, en otras palabras, dentro de este formato, la autoevaluación iría cada vez que yo registro estas evidencias. Por ejemplo, la idea como jefe de proyecto es que yo debí haber logrado a junio el 50% de avance de este proyecto o de esta actividad. Correcto. Según mi autoevaluación, o sea, según yo lo que creo, solamente he logrado el 40%. Y le pasamos el tema a que planificación determina si lo que como mi criterio he colocado
eso es cierto, es cierto o tal vez es más de lo que yo mismo me he autoevaluado. O sea, la autoevaluación ya estaría inmersa en esta parte que está aquí. Correcto, ajá. La pregunta sería ¿ustedes en la autoevaluación hacen como una encuesta? ¿O solamente es que él mismo pone un valor de parámetro? No, cada uno de ellos van y ponen el valor de porcentaje parámetro y si avance. tiene evidencia la junta. La junta. Pero eso no lo hacen todo el tiempo. Digamos que si el proyecto, digamos que solo se autoevalúan 2 veces al año y no tienen la posibilidad de evaluarse durante todo el año, que conforme, mira, esta acción de cumplimiento ya la hice, voy a ir a evaluarla. No es así, sino que... Pero con esto sí se puede hacer Esto así. sí lo Sí. Ok, entonces no habría necesidad de habría. limitarlo. No, entonces estamos viendo, César, no tendríamos que incluir esa característica o esa restricción de limitarlo por periodo. O sea, como está, podríamos trabajarlo sin ningún problema. Hay proyectos que los plantean para junio o para final de año y a veces ya en junio los han concluido. Sí, entonces pueden evaluar conforme avance el año. No hay problema, César. Más bien esa interfaz nos parece atractiva y funcional. Sí, se ha hecho muy como es más que todo para tipo docentes, para que sea práctica y no les genere mucha complicación. Pero esta la tendríamos que aplicar. Entonces, ¿sí están de acuerdo de poder aplicarlo a este nivel? Sí. Porque, sí, la pregunta era si ustedes están de acuerdo a aplicarlo a este nivel. Es interesante porque en un momento determinado de tiempo podríamos saber si me quedé en la acción 3 y qué pasa con estas dos, ¿no? Que eso no les logré preguntar las reuniones anteriores. Por ejemplo, si digamos que implementamos el sistema, soy jefe de proyecto, pero según mi planteamiento yo debía haber llegado a junio con esto, que esto es mi programación. Pero realmente en la definición de necesidades, o aquí más que todo, en la revisión de información de mercado referente a la carrera, ya llegué a diciembre. Y me he quedado en la acción de cumplimiento número 4. Ahí me quedé. ¿Qué pasa con esta acción final, que es el desarrollo del documento que tendría que generar? Ya lo tengo que trabajar en el siguiente año, pero ¿cómo hago esas acciones? Las evaluamos con cumplimiento 0, simplemente. Y no, Ya, no, pero se trasladarían al siguiente año. Sí, tiene que... Y el traslado al siguiente año pasa toda la información exactamente igual, porque el otro año también se va a generar una meta similar, ¿no? Los proyectos que son carreras y cursos libres y esto que tienen su fecha final, ¿verdad? De cerrar, no pasan como proyectos inconclusos. En cambio, un proyecto de investigación que falta la presentación o el informe final pasaría como inconcluso al periodo siguiente y tienen el primer trimestre para concluirlo. Ya. Entonces sería... y tiene solamente tiene un tiempo definido, no es que puede pasarse medio año más según lo que él calcula, ¿no? Bueno, aquí tenemos experiencia de casi un año más, inclusive. Más bien nosotros hemos querido de que esos proyectos que vienen de esas sedes más bien los cancelen, pero a veces los dejan y dicen que van a buscar los recursos para concluirlo porque no pueden dejarlo así y ponen una corta y una larga, pero lo que queremos es que tengan responsabilidad y que lo cumplan de alguna forma, ¿verdad? Ya. Entonces no habría problema. Si habría que definir cuáles continúan. Eso también sería un parámetro, ¿no? Por ejemplo, indicar cuáles son los proyectos que su finalización es obligatoriamente en el año y cuáles son los proyectos que tienen opción de continuar, se podría decir así. Sí, eso no lo tenemos establecido, pero sí se puede girar algún lineamiento. Se puede parametrizar, ¿no? Sí, se puede dar algún lineamiento porque en algunos sí, como le digo, el programador programa una cosa y al final necesita medio año más, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahí estaría muy bien, como ya me parece que ustedes han conversado, es interesante que tomen este tema de hacer una evaluación por acción de cumplimiento, porque realmente por ahí está la evaluación, pues, ¿no? El adjuntar la documentación o la evidencia tendría que ser por ejemplo, acá tengo 5 acciones de cumplimiento, por cada una de ellas tendría que colocarle la información correspondiente, ¿no? Donde sea necesario, por lo menos algún informe que me indique que ya logré cumplir con esa etapa.
Sí, que son como las evidencias. Exactamente. Entonces, Ahora, y lo bueno que ahí sí hay que tener un repositorio adecuado para que toda la información esté alojada. Asumo que ustedes también cuentan con entidades de supervisión, ¿no? Que a veces llegan y dicen, bueno, quiero ver a ver tus proyectos, qué acciones concretas, y quiero en el mismo sistema ver la evidencia. Generalmente es lo que buscan ahora. Sí, así es. Se les da un acceso y ellos pueden ir analizando a través de reportes o ya entran casi como que fueran unos auditores, ¿no? Bueno, auditores son realmente. Exacto. Una pregunta, don César. Dígame. Este nivel de acciones llevaría también la parte de estimación presupuestaria individualmente. Ahí sí tenemos el inconveniente, en verdad. Ahí sí tendría. Mire, bueno, inconveniente no, porque todavía lo estamos modelando. Si ustedes desean, se podría llevar a ese nivel. No, de momento aquí no se trabaja así. Porque lo que se trabaja Claro. es el nada más el presupuesto general, cuánto se ha aplicado ahí. Pero a nivel de proyectos sí lo tenemos que tener. Por ejemplo, a nivel de licenciatura, de formación de licenciados, sí deberíamos tener, así como tenemos acá, ¿no? Sí, eso sí, el global. El detallado por acción, no. Claro, ¿por qué les decía esto? Porque, por ejemplo, si ustedes querían evaluarlo a nivel de proyecto y a nivel de acción de cumplimiento, lo que vimos con remuneraciones el día martes tendría que también estar a nivel de proyecto o meta y a nivel de acción de cumplimiento. Sería más complicado. Sí, claro. Generalmente a nivel de proyecto está bien y esto sería más que todo para el control documental. Sí, exactamente. Muy bien. Así estamos en bueno, acá como, bueno, seguro que ustedes como ya han conversado con el ingeniero Hilbert, aquí ULADECH es bien, cambia mucho su normativa. Nuestro rector es muy dinámico. En un momento establece una norma, luego ve que se puede hacer más trabajo para tener más información y dice, cambien el sistema, modifiquen y agreguen esta situación. Entonces aquí también estamos en variación constante. Ok, perfecto. Sí, sí. Como dicen, no se acaba el trabajo. Muy bien, entonces no sé qué punto más quieren que conversemos sobre el tema de seguimiento. Nos falta algo más. De la parte presupuestal del seguimiento todavía no podemos hablar mucho porque lo tenemos a nivel de programación. Al momento que entremos a trabajar con los módulos que generan el gasto o lo que hacen recaudación, esos módulos nos van a dar la información respecto a lo que es movimiento presupuestal anual. Sí, exactamente. Y recién en ese instante vamos a poder trabajar con las modificaciones y demás, porque ahora solo lo tenemos a nivel de dinero disponible, simplemente así. O sea, no quisiera entrar en esa parte porque tenemos que primero tomar un módulo que ejecute gasto y ver cómo lo programamos para que no perder el enlace del proyecto. Sí, exactamente, estamos bien. Entonces, en esta parte de lo que es seguimiento documental para la evaluación, ¿qué otra información nos haría falta? Está completo, porque ese es el fin. O sea, De momento se ve completo. Podríamos decir que así estamos listos con todos los requerimientos de internos y externos. Listo, perfecto, entonces. Miren, yo, bueno, al margen que todavía no tenemos algo, tenemos ya un vínculo aquí con la universidad para el tema del proyecto. El ingeniero Luis me había comentado, no sé si estoy mal, que la próxima semana ustedes no laboran, creo. Exactamente. Ya está. Hagamos algo, porque se supone que con esta reunión estamos terminando ya la información del módulo de planificación. Sí. Pero todo el esquema que hemos propuesto realmente no es muy compatible con lo que venimos trabajando dentro de lo que es nuestro sistema actual o la base que pensábamos transferir tecnológicamente con ustedes. Ok. Vamos a hacer algo que sea más interesante. Miren, nosotros, bueno, como ingenieros, a todos les interesa trabajar en algo nuevo. Bueno, a mí también, a mis compañeros que tengo también les interesa. A veces uno ya quiere salir un poco de ULADECH y estar en otro proyecto nuevo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Sí. Nos tocaría una reunión que no es para trabajar, sería bueno también que esté, por ejemplo, el área de planificación, así como está hoy día, pero tenemos que tomar nota del resumen de todos los puntos que hemos acordado. Perfecto. Pero para que quede más claro,
voy a hacer lo posible, en verdad sí lo vamos a hacer. Para el día estaríamos cuando retomando, a ver, espérense, estamos 28. Se supone que 3 y 5 no nos vamos a reunir. Por lo tanto, nos vamos a volver a ver el día 10. ¿Sí? Ya está. El 10 de julio vamos a hacer nosotros un compromiso. Los ingenieros me van a entender. Vamos a hacer el modelado de la información que hemos venido recogiendo con ustedes. Ajá. En otras palabras, vamos a hacer todo el esquema, por ejemplo, que hemos hablado, porque está bien interesante, en verdad, y verlo como un modelo es más fácil de entender. Y como tenemos a los ingenieros de TI de apoyo, vamos a encontrar algunos puntos flacos que también tendríamos que reforzar. ¿Sí? Entonces vamos a ver por aquí. A ver, espérese, ¿dónde está esto? Acá está. Por ejemplo, esta diagramación está muy bonita, pero si la vemos a nivel de tablas, digo, miren, aquí vamos a almacenar esto con estos datos, aquí vamos a almacenar esto con estos datos. Sí, claro. Si les mostramos todo el esquema para almacenar esta información, llegando a los proyectos, y les mostramos cómo almacenaremos las acciones de cumplimiento, tal vez ahí en ese caso quizás lo van a ver ustedes en un formato que no lo manejan porque van a hacer unas tablitas como unas casillas, pero como los ingenieros de TI vamos a traducir la información con ustedes y nuestras reuniones de esta semana, de esta segunda semana de julio, que sería el día 10 y el día 12, va a ser para llegar a acordar que el modelo que se está planteando es el más adecuado para la forma como ustedes trabajan. Basados en ese modelo, continuaríamos ya el trabajo con la unidad de recursos humanos a partir del día 17. Perfecto. No sé si les parece bien así, porque es más organizado, es como traducir lo que hemos puesto en palabras, pero ya en un esquema que se entienda mejor a nivel técnico, ¿no? Perfecto. ¿A usted quién le interesaría que esté? ¿Solo planificación? No, tendría que estar el personal de planificación, porque vamos a trabajar todo lo que es la parte estratégica, toda la parte de los programas presupuestales, pero a nivel de modelado. Llegamos al tema de los objetivos con toda la información que tiene que almacenar. Y vamos a trabajar también con el tema del cumplimiento y con las tablas que manejarían el cumplimiento para ver qué data se está almacenando. Teniendo ese esquema base, ya tenemos la primera parte inicial y también tendríamos que ver el tema de cómo trabajar los clasificadores de ingreso y de gasto con el formato que estaríamos planteando. Si tuviera algún retraso, porque sería interesante verlo como modelo, podríamos tal vez pasarnos un día más, pero yo le estaría informando al ingeniero Luis el día lunes, nada más el lunes 9, si todavía no hemos logrado completarlo. Sí, claro. Para tal vez máximo el 10-12 tendríamos que estar revisando ese modelo. Perfecto, está bien. Entonces, quedamos a la espera. Usted me dice si el 10 o el 12. O el 12 nos reuniríamos, pero tendría que ser una reunión. Tienen que estar ustedes como parte técnica, como venían haciendo todas las reuniones, porque como va a ser un esquema, ustedes ya me entienden ahí a qué me refiero, va a ser el modelo de tablas, y le explicamos, en esto de aquí se almacena tal información. Ahí en ese momento vamos a ver qué información nos estaría faltando. Y lo vamos agregando como campos complementarios, y cuando tengo el modelado listo, tenemos ya el proceso cómo funciona, pasar a desarrollo del equipo va a ser muy sencillo. Perfecto. No sé si tienen algún comentario complementario. Como les digo, todavía no terminamos. Cerrando ese modelo, diciendo el modelo que hemos planteado está correcto, estamos cerrando nuestras reuniones del primer módulo. Sí, entonces, nada más para resumir, quedamos a la espera de la información suya si nos reunimos el 10 o el 12. O el 12, exactamente. La presencia de presupuesto y planificación. Sí, tienen que estar para ver, porque vamos a ver el tema de clasificadores, vamos a mostrarles cómo haríamos un ejemplo en una tabla, cómo se almacenaría la información. ¿Les parece bien o hacemos modificaciones? Claro, no hay problema. Y especialmente también para poder simular los gastos y los ingresos y ya ajustar. Exactamente, sí. Bueno, vamos a llegar básicamente al nivel del registro del clasificador, porque el tema de la captación o del ingreso real con el gasto real va a ser cuando entremos, por ejemplo, al primer módulo, que sería el de recursos humanos. Okay. Ese módulo va a tomar buen tiempo porque ya tenemos la primera idea que trabajamos en estas reuniones previas, pero falta plasmarlo también en tablas y ver, bueno, de la información que tengo de la parte de proyectos, esto lo vamos a canalizar en recursos humanos así. Ajá. Y así poco a poco, el objetivo que estamos, bueno, como somos cambiantes en el tema de organización,
queremos que el modelo, cuando terminemos todas las reuniones de la parte administrativa, ya tengamos todo el modelo del sistema. Simplemente para un esquema de desarrollo. Ese sería como lo que yo le entregaría al ingeniero Hilmer, decir, mire ingeniero, ya tenemos el proyecto tal, hemos acordado en este modelo que se va a trabajar, de tal modo que no habría problemas u observaciones posteriores, más que todo a nivel de interfaz, pero no del tema del proceso, cómo se gestionaría, ¿no? Perfecto. Entonces, si no tenemos más observaciones, entonces cerramos aquí nuestra primera parte, que serían nuestras reuniones de coordinación y de socialización modular, y estaríamos para retomarlo el día 10 o el día 12 ya para hacer la definición final de cómo va a quedar este esquema. Perfecto, César. Entonces quedamos claros y nos estamos hablando entonces la próxima dentro de 2 semanas. Semana y media. Listo, entonces yo les agradezco mucho, ha sido muy interesante y la verdad que es beneficioso para todos, en verdad, porque lo que aprendemos de ustedes también en algunos puntos también lo estamos aplicando un poco aquí o conversando con nuestra área de rectorado para ver si se puede hacer algunos cambios. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Listo, a ustedes, muchas gracias, hasta luego.